El sapo soñador. Érase un sapo que aseguraba ser un príncipe encantado. Contaba que el día menos pensado vendría una princesa a rescatarlo con un beso. A diario debatía sobre su naturaleza con el ajolote, con quien cohabitaba el pantano. Este lo clasificaba de farsante. En el pasado había lidiado con miles de mosquitos que intentaban alimentarse de su sangre, hasta que descubrió que estos eran un rico alimento. Aprendió que de los entornos desagradables se puede rescatar aprendizajes que ayudan al crecimiento. Él gozaba desde el primer segundo de la mañana. Se posaba sobre su roca predilecta a reflexionar sobre lo que era, lo que fue y lo que algún día sería. El ajolote lamentaba lo monótono de sus vidas. El sapo aseguraba que cada día venía con su singular encanto, pero si su compañero no le creía, menos lo hacían el resto de los animales, que huían del honor del pantano preguntándose ¿qué clase de loco es ese animal para sentirse príncipe si está rodeado de asquerosidad? No es ningún loco, es un soñador, le decía el sabio búho desde la obscuridad de su morana. Fue él quien lo llamó el sapo soñador. Los animales del bosque solo se acercaban para divertirse, fingiendo que les interesaba su historia. Se mojaban con exageradas reverencias y acentuaban los inmundicias del pantano. Él refutaba diciendo que su soberanía no era de ese mundo, sino que comenzaría al abordar su cuerpo. Un día el sapo se enfermó, al grado se le fue imposible alimentarse por sí mismo. Tenía que ser ayudado por su inseparable compañero. Y este le preguntó, ¿de qué servicio creerte príncipe, si ahora organizas como cualquier otro animal? ¿Y qué importa que la princesa no haya venido? Con o sin ella yo viviré con un monarca, respondió él y durmió eternamente. Moraleja: la vida es un sueño de cualquier puede ser una hermosa fantasía o una gris pesadilla, pero el soñador, y no quienes lo rodean, el que elige cómo vivirlo. Fin. Hola, ¿cómo están? Acaban de escuchar mi cuento El sapo soñador, un cuento que para mí significa mucho porque refleja el cómo vivo y veo la vida. Yo soy ese sapo soñador. Ese cuento para mí significa mucho porque ya desde el título marca cómo veo yo la vida, indica cómo veo yo la vida y la vida del ser humano. El sapo representa la parte física, esa parte física que todos pueden ver. Yo estoy aquí en esta silla con muy poco movimiento en mi cuerpo. Para muchas personas yo soy un discapacitado, uno de miles, tal vez de millones. Pero lo que la gente no ve es la parte esencial del ser humano, esa parte emocional, esa parte psicológica, esa parte
espiritual para los que creen en algo más allá de la vida. Esa es la parte del soñador. Es por eso que yo me hago llamar el sapo soñador, o mejor dicho, las personas que me conocen como el sapo soñador. Porque para esto, cuando yo escribí este cuento, fue algo muy íntimo. O sea, yo escribí un cuento que pensaba que iba a ser para mí. Cuando yo pensaba en ese personaje, pensaba en mí mismo. Lo que no imaginaba era la trascendencia que iba a tener para mí esta pequeña historia. Todo el mundo se dio cuenta que pues está hablando de mí mismo. Así es como veo yo la vida. Una vida que está dividida en dos partes. En el cuento se lee que en el pasado los mosquitos molestaban al sapo. Para el sapo era muy tormentoso desde que empezaba la mañana lidiar con esos mosquitos que lo picaban, que se alimentaban, que trataban de alimentarse con su sangre. Con esto yo estoy diciendo que las adversidades muchas veces son así, son insoportables, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo pues tantos cambios que dan cierto miedo. Esas son las adversidades, esos son los mosquitos que se ven en ese cuento. Pero gracias a Dios, gracias a una fuerza que está más allá de lo que podemos ver, yo descubrí que esos mosquitos, esas adversidades, no son obstáculos, sino son oportunidades para aprender, para crecer y convertirnos en alguien nuevo. Antes de esto, el sapo era un simple sapo, uno como millones, por eso puse el ajolote, un ajolote que pues marca esa referencia, ¿no? O sea, son animales de la misma naturaleza que viven en el mismo pantano, pero con actitudes muy diferentes. Así somos los seres humanos. En la primera etapa de mi vida, antes de mi limitación física, no quiero llamar discapacidad porque para mí no es discapacidad. Antes de mi limitación física, mi personalidad se asemejaba más a ese ajolote, ese pesimismo que cada que uno se ve al espejo, cada que yo me veía al espejo, veía todos los defectos del mundo. Yo para mí era uno entre millones. Yo no tenía nada especial, nada que decir. Yo era una persona muy reservada. Así viví los primeros 19 años de mi vida, con esa vida de, pues se podría decir, ajolote, o simbólicamente ahí está reflejado el ajolote. Hasta que a la edad de los 19 años fue cuando me llegó esta bendición llamada poliomielitis. Es un mal genético que se detona en algún momento. El sistema inmune comienza a trabajar en contra del cuerpo, o sea, ese sistema inmune que está para defendernos, comienza a ver el músculo como un agente externo, un agente amenazante. Eso sucedió con mi cuerpo, o sea, mi mismo sistema inmune comenzó a atacar mi músculo. Es por eso que me pueden ver muy delgadito, porque abajo de mi piel está inmediatamente el hueso, donde todos ustedes tienen su músculo, pues en mí ya no hay nada. Entonces mi cuerpo está compuesto de piel y de hueso. Es una discapacidad, una limitación muy severa. Yo no puedo levantar mis manos ni para tomarme un vaso de agua, no puedo levantar mis pies. Mi cuello, aunque lo puedo mover, necesita ser sostenido. Pero gracias a que yo descubrí que las adversidades son un reto que una vez superado te ayuda a ver pues nuevos horizontes. Como les decía, mi vida se divide en dos tiempos, antes de la discapacidad y después de ella. E irónicamente, ya con mi limitación física, es cuando comencé a lograr cosas que antes nunca había soñado. Cuando estaba sano entre comillas, yo abandoné mis estudios de primaria, no continué con la secundaria. Entonces yo a mis 30 y tantos años era un niño de primaria. Yo me consideraba que era una persona pues no apta para los estudios. O sea,
ese típico, los estudios no son para mí, es algo que, pues yo en aquel tiempo era mi frase favorita, ¿no? El recurso, de cuando alguien me decía, bueno, ¿y por qué no estudiaste? Digo, no, es que los estudios no son para mí. O ponía miles de pretextos, decía que mis papás no habían podido pagarme esos estudios, pero pues como digo, eran simples pretextos. Cuando me llega esta bendición llamada polimicitis, es cuando pues, me empiezo a concentrar o a explorar en mí mismo, después de pues muchos años unos 3, 4 años de no aceptación, de ese duelo en el que pues yo quería pues morirme, o sea, porque de llevar una vida normal entre comillas, a quedar postrado en cama y ser dependiente para las tareas mínimas como alimentarme, como asear mi cuerpo, pues era algo que yo no consideraba vida. Entonces sí, hubo esa etapa de duelo, esa etapa de pues no querer vivir, esa etapa en la que pues, yo pensaba en atentar contra mi vida, suicidarme, esa es la palabra. Fue un proceso muy largo en el que se sumaron muchas personas a apoyarme, principalmente mi madre, que pues bueno, ella ha estado a lo largo de estos 25 años, porque llevo 25 años postrado en cama. A lo largo de estos 25 años mi madre ha estado allí al pie del cañón, junto con mi madre, pues mis hermanos, mis hermanas, mis tíos, mis tías, una red de amigos que ha sido vital. Por cosa de Dios siempre llegan se cruzan en mi camino personas que, bueno, esta grabación que estamos haciendo pues es prueba de ellos, o sea, personas que están aquí atrás de cámaras que yo no conocía, que pues hace un mes no sabía de ellos, están aquí, se han sumado a mi proyecto de vida para difundir mi testimonio de mis experiencias que he tenido, o sea, las personas que están atrás de cámaras pues son la prueba de que pues Dios siempre ha puesto en mi camino esas personas que se suman para ayudarme, porque después de un tiempo en el que descubrí mi misión de vida, esa maldición, porque yo en un principio pensaba que esta situación era una maldición de Dios, después de que descubro que esto es una gran bendición, que si Dios me tenía en esta situación era porque tenía una misión muy especial, así como Dios me dio esa misión, pues también me rodeó de personas con los que yo le llamo ángeles, esas personas que se han sumado para apoyarme y hacer todo esto posible. Bueno, esa limitación física me ayudó a despertar mi espíritu, ese espíritu que me hizo retomar mi secundaria. En la primaria yo era un alumno siempre de 8, 7.5, tal vez 7, a veces rayando un poquito ya en la reprobación. Retomo mi secundaria a mis 33 años de edad y me comencé a dar cuenta que pues tenía cierto talento, cierta facilidad para los estudios. La terminé con 10, continué con el bachillerato sí me costó un poquito más de trabajo, pero lo superamos gracias a Dios y a las personas que me apoyaron. Luego continué con una licenciatura, nuevamente, o sea, lo que a otras personas les cuesta trabajo o dicen, bueno, es que para estudiar se necesita dinero, ¿no? Una gran institución, una gran universidad, me becó al 100%, no me cobraron ni un solo centavo, me becó para que cursara una licenciatura. Cuando me ponen enfrente todas las licenciaturas para que yo escogiera la que me gustara, muchos pensaban que yo iba a estudiar literatura, porque ya para entonces ya llevaba pues 60, 70 cuentos escritos, novelas, todo. Todos pensaban que yo me iba a inclinar por las letras, pero no, yo me incliné por la psicología. Muchos nos explicaban el por qué si mi talento era de escritor, por qué me elegí estudiar psicología. Bueno, posiblemente yo en su momento tampoco entendí muy bien por qué
por qué lo hice. Ahora lo entiendo muy bien, que cuando yo caí en cama, los doctores, después de un largo proceso, porque pues, detectar mi enfermedad no fue sencillo, porque es uno entre millones. O sea, muchos conocen la poliomielitis, pero lo que yo tengo es poliomielitis. O sea, en el nombre se confunden. De hecho, muchos piensan que yo tengo poliomielitis, pero no, es la poliomielitis, que es algo muy diferente. Después de ese largo proceso en el que llevó dar con mi padecimiento, pues me dicen, bueno, ya tenemos tu diagnóstico, tienes toda la enfermedad. Pues la mala noticia es que pues no hay cura. Me mandaron a casa, yo creo que a morir. Me dieron un diagnóstico muy pesimista. Me dijeron que aún con tratamiento yo no iba a pasar de los 5 años, que entre los 3 y 5 años ese sistema inmune que atacó mi músculo iba a comenzar a desconocer mis órganos internos, principalmente los pulmones. Iba a comenzar a atacar mis vías respiratorias y ahí iba a terminar mi vida. Ese era el diagnóstico que me dio. Me mandaron a casa. Yo entiendo que pues la terapia física no me iba a ayudar de mucho, porque pues mi cuerpo a final de cuentas no se iba a recuperar. Pero yo creo que la terapia psicológica hubiera sido de gran ayuda. Ese gran cambio o sea, de estar sano y en 2 o 3 meses estar postrado en cama, dependiendo de todos, pero las tareas más mínimas, pues es un cambio no fácil de procesar, aun para la persona más optimista, más con autoestima más alta. Y pues para esto yo era un adolescente de 19 años de edad, con estima muy baja, con muchos complejos. Entonces se acabó. Y sin esa ayuda psicológica yo no tenía ninguna posibilidad de recuperar. Yo estaba destinado a morir. Así lo decían los doctores, así lo decía yo, porque yo anhelaba eso. Cualquiera que me hubiera visto hubiera dicho, Chuy no se va a levantar de esto. Si Chuy por un barrito en la cara se anda complejando, con una discapacidad que ha limitado su cuerpo, que ha desgastado sus extremidades, que se ve pues prácticamente un hueso. Yo mismo hubiera apostado en mi contra. Yo de esto no me levanto. Pero lo que los médicos no entendieron es que ellos no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el de allá arriba. Y él dijo, tú vas a vivir. Tú tienes una misión muy especial en este mundo. El diagnóstico de los médicos era que yo iba a morir de un paro respiratorio. Y el Señor quiso hacer todo lo contrario. Después de ese proceso en el que ya acepté mi situación, mis defensas se volvieron de acero, se podría decir. Les cuento que o sea, de un tiempo para acá, yo pasé 14 años sin enfermarme de gripe. Mis familiares, que son personas sanas, pues les da gripa 3, 4, 5 veces al año, ¿no? Y llegan a mi cuarto y me dicen, ay, te vamos a contagiar, ¿no? Pero pues ese contagio nunca llega. O sea, 14 años sin padecer gripa, o sea, algo que es muy común, o sea, pues es algo inexplicable. O sea, me gustaría que esos médicos que me dijeron que iba a morir a los 3 años explicaran el por qué una persona en mi situación puede pasar 14 años sin perder este virus, que pues es muy común. Entonces, en el momento en el que yo me dieron la opción de escoger una carrera, yo pienso que inconscientemente elegí psicología por ese reto que yo tengo con la ciencia, que la ciencia pues muchas veces se encarga de dar el último empujoncito, porque pues gracias a Dios
yo fui de excepción, o sea, yo pues no me vine abajo. Pero cuando una persona de ciencia dice no tiene ninguna esperanza de vida, pues ahí el paciente se va hacia abajo. Entonces yo quiero prepararme porque, bueno, esto no termina aquí. Yo quiero seguirme preparando como psicólogo para llevar la psicología a esas personas que lo necesitan y por una cosa u otra pues no tienen ese apoyo emocional. Es aquí donde yo mezclo un poco entre literatura y psicología. Mis cuentos, mis obras tienen mucho, yo pienso que tienen más de psicólogo, de psicología que de literatura. Esos mensajes positivos, ustedes acaban de escuchar este cuento del sapo soñador, donde el personaje, pues no importa su físico, no importa el entorno en el que está viviendo, él asegura que es un príncipe. Así es como veo yo la vida. Yo me siento un príncipe. Cualquiera me diría, bueno, ¿y dónde está tu castillo? O sea, ¿dónde está tu casa? Mi casa, que es casa de todos ustedes, pues no tiene acabados. Tiene una puerta improvisada de madera. La mayoría de las ventanas pues son huecos, no tiene trabajo de herrería. Pero para mí es como mi castillo. Porque cuando yo digo que soy un príncipe, no me refiero a un príncipe de este reino. Me refiero a un príncipe que está más allá de lo material, un príncipe espiritual. Para las personas que creemos en Dios, se nos dice que Dios es el rey de todos los reyes. Entonces, si yo soy hijo de un rey, ¿qué soy? Y eso es lo que son todos ustedes. Más allá de sus creencias, más allá de la religión que profesen, más allá si son ateos, ustedes tienen grandes talentos emocionales. Ustedes pueden llegar a ser artistas, no necesariamente escritores, sino pintores, cantantes, o sea, yo estoy seguro que todos ustedes tienen algo que dar o mucho que dar, sobre todo a la sociedad. Yo tuve que pasar por esta situación llamada polimicitis para descubrir esos talentos que yo siempre había tenido, porque después de mi licenciatura en psicología, continué con una maestría en educación, después un doctorado. En este momento estamos cursando el tercer cuatrimestre de doctorado, y gracias a Dios, paralelo a mi doctorado, estoy haciendo una licenciatura en letras. Entonces es aquí donde yo digo, o sea, aquel Jesús, aquel niño de primaria que dijo, yo no nací para los estudios no nacieron para mí. Después de quedar postrado en cama, es cuando descubre sus talentos y ha llegado a un nivel en el que jamás había imaginado. Es ahí donde te digo, o sea, esto no puede ser una maldición, esto no es una adversidad, o sea, la discapacidad fue un despertar. Cuando yo estaba supuestamente sano, jamás leí un libro así de principio a fin. Les presumo que mi biblioteca personal tiene más de 400 libros, mismos que yo he leído. Y si en aquel tiempo no había leído un libro, pues menos iba a poder escribir. A la fecha he escrito más de 100 cuentos, 6 novelas, más de 30 fábulas. Pues esa es la prueba de que esos problemas emocionales, porque yo ahora entiendo que eran mis problemas emocionales los que me limitaban. Entonces, imagínense si ustedes empiezan a trabajar esa parte emocional, esa parte espiritual para los que la quieren hacer. O sea, ¿cuánto no tienen que aportar a la sociedad? Los límites no existen. Los límites no existen siempre y cuando aprendan pues que de espíritu son libres. Por ahí yo tengo a la venta
un par de libros que son los que me han publicado. Pues nuevamente, o sea, yo ahorita se los cuento así en 4 o 5 minutos, pero pues no fue nada sencillo porque, bueno, yo aquí les hago una pregunta. Si ustedes quisieran escribir, pues lo primero que hacen es agarrar un cuaderno y un lápiz, o ya en la actualidad pues una computadora, ¿no? Abren la computadora, sacan un documento Word y comienzan a escribir, ¿no? Pero si estuvieran en mi situación, ¿cómo manejarían ese lápiz? ¿Cómo manejarían esa computadora? Y nuevamente, o sea, yo me identifico muy bien con las personas sanas, las personas que tienen esas capacidades motrices, porque pues, como les digo, de los 0 a los 19 años, yo fui una persona sana. Cuando yo tenía 14, 15 años, tuve esa inquietud de escribir, compré un cuaderno y un lápiz. Cuando me vi frente a esa página en blanco, me intimidé y dije, yo soy un niño de primaria que quiere codearse con los grandes. Yo en aquel tiempo tenía la idea de que un escritor pues, era un personaje de traje y corbata que había asistido a la universidad, que había estudiado una licenciatura en letras, y yo era un niño de primaria. Así es que desistí. Dije, no, pues, ¿cómo me voy a atrever a escribir una novela si apenas tengo estudios de primaria? 15, 20 años después, ya con mi limitación física, vuelvo a comprar un cuaderno, un lápiz, y ya sin poder sostener ese lápiz, es cuando comienzo a escribir. No necesariamente, no escribir, o sea, literalmente, sino que yo le dictaba a mi sobrino, o cualquier persona que se cruzara en mi camino, le decía, mira, apúntame esto. Y apuntaba una línea, 2 líneas. Ahí quedaba, ¿no? Se acercaba otra persona. Apúntame eso. Así fue como escribí las primeras 10 cuartillas de mi primer novela, hasta que por allí mi amiga Loris, recién terminó su licenciatura, me llevó una computadora, me dice, esta computadora yo la compré para cursar mi carrera, pero como ya la terminé, ya cumplió su misión conmigo. Ahora es tuya, es para que termines tu novela. Nuevamente, yo me la puse en el pecho y yo paso la mayor parte de mi vida acostado en cama. Pedí que me la pusieran en el pecho y digo, ¿cómo lo voy a estar? No puedo mover mis manos. Alguien me decía, pues tus pies, pues tampoco, o sea, yo no tengo movimiento en mis pies. Pero ahí tenía ese reto, ese gran reto en el que pues, yo tenía que descubrir cómo utilizar la computadora. Intenté con un lápiz, o sea, agarraba el lápiz con la boca y trataba de golpear las teclas. No las alcanzaba a oprimir. Así es que dije, un lápiz no me sirve, entonces va a ser un ganchito de alambre. Bueno, un alambre le hicimos un ganchito. Le pedí a mis sobrinos que hiciéramos un ganchito. Y así tecleé las primeras letras, pero pues no alcanzaba a abarcar todo el teclado de la computadora. Así es que lo hicimos un poquito más largo. Hicimos un segundo ganchito que quedó como un par de deditos, con el que ya abarcaba casi todo el teclado. Hicimos que un tercer ganchito, un tercer dedito, que fue donde ya quedó todo perfeccionado, donde ya pude dominar totalmente el teclado de la computadora. Y así fue como ya me independicé un poco. Ya no era dictar palabra por palabra, sino yo mismo las escribía, pero ya en la computadora. Ese par de libros que espero que ustedes lean, Llévese Plus. Cada una de las páginas que lean, cada párrafo, cada frase, cada oración, cada letra, cada palabra, cada letra, perdón, fue tecleada con la boca. Cuando den uno de mis cuentos, les pido que traten de encontrar esos mensajes que por ahí puse conscientemente, pero también me gustaría que pensaran en ese mensaje de todos los mensajes, que es que si esa persona
escribió esa obra con la boca, ¿qué no pueden hacer ustedes? Reflexionen en esos talentos que tienen ocultos y no los han sabido explotar, porque su vista no va más allá de lo que sus ojos ven. Vean las grandes bellezas que hay en el mundo, vean esta riqueza emocional, espiritual que todos tenemos, y sobre todo en estos momentos de crisis, vean la adversidad como un reto que una vez que se aprende a superarla, nos hace mejores seres humanos.